la regla de los signos, donde ya vamos a comenzar a trabajar con multiplicación y división de números enteros. Aquí en esta parte es importante conocer las formas que tenemos para representar números en multiplicaciones y divisiones. Vamos a verlo entonces aquí a un ladito. Multiplicación. Ok, eso es lo que vamos a comenzar a hacer aquí en este espacio. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver aquí? Los símbolos. ¿Cómo podemos representar una multiplicación? Las multiplicaciones podemos representarlo con varios símbolos. Sin embargo, el más común que tenemos es, por ejemplo, 2 por 4. Ese que está aquí, esa tachita, es con el que comenzamos comúnmente. Y con ese representamos una multiplicación. 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Ese es un símbolo para multiplicación, pero también tenemos otros. Por ejemplo, podemos utilizar asterisco. Sería 2 por 4 es igual a 8. En mi caso, en el caso aquí ya comenzando con lo que vamos a trabajar, probablemente veamos mucho de esto, ya que la tachita, suele confundirse con una X cuando comencemos a trabajar con álgebra. Entonces por eso es que ya no lo utilizaremos tanto ahora que comencemos en este semestre, pero es el inicio, ¿no? Es una tachita, representa multiplicación. También tenemos el asterisco, que representa multiplicación, y también tenemos, por ejemplo, un puntito en el centro del renglón que nos indica multiplicación. 2 por 4 son 8. ¿Ok? Son tres maneras que tenemos hasta ahí para representar multiplicaciones. Tenemos también, por ejemplo, con paréntesis, podríamos representar 2 por 4. Esa es otra manera de representarlo. Un paréntesis, otro paréntesis. Aquí estamos indicando 2 por 4, lo cual nos da un 8 de resultado. Entonces los paréntesis también nos sirven para representar multiplicaciones de esta manera. Si se fijan, no hay ningún símbolo aquí en esta parte de adentro. No hay. Entonces, al verlo de esa manera, es una multiplicación. También lo podríamos hacer con corchetes. 2 por 4. Ya es un poco menos común, pero podríamos representarlo de esa manera. 2 por 4 son 8. Y aquí está. Si bien nos sirven para hacer agrupaciones, estos símbolos también los podríamos representar así. Incluso algo que normalmente no se utiliza, pero podrían llegar a representarlo así, son las llaves, ¿no? 2 por 4 son 8, que se utiliza a veces para representar conjuntos, pero también se utiliza para agrupar algunos números. Podrían llegar a hacerlo. Sin embargo, esto va a ser muy raro que lo lleguen a ver. Las llaves sirven para agrupar, pero no necesariamente lo vamos a utilizar. Pues ya es cuando llegamos a algo un poquito más largas las operaciones, pero sí podría ser. Estas son otras maneras de representar multiplicaciones. Tenemos otras, por ejemplo, poner así, con paréntesis, pero solamente en uno. 2 por 4, así lo podríamos representar también. Si no hay ningún símbolo aquí, 2 por 4 son 8. También lo podemos representar así, como el 2 adentro del paréntesis y el 4 afuera. 2 por 4 son 8, es otra manera. Lo mismo sucede con los corchetes. 2 por 4, ahí está, son 8. 2 por 4 son 8, ¿ok? Es otra manera en que podríamos representarlos. Bien, aquí ya vemos varias formas y pueden haber variantes donde se combinen entre ellos, pero yo creo que con esto podemos comenzar ya a trabajar con lo de la regla de los signos, al comenzar a ver otras maneras de representar multiplicaciones. Vamos a ver lo de la regla de los signos. La regla de los signos es resumido, así como viene aquí en estos dos, donde cuando son iguales nos da como resultado números positivos, cuando son diferentes nos da negativos. Aquí en este cuadrito lo podemos ver. Ese cuadrito que tenemos ahí nos indica, ¿no?, qué sucede con los signos. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero que vamos a ver es este. Vamos a poner
menos 3 por menos 2. Aquí tenemos una multiplicación. Ya veíamos que al representarlos entre paréntesis sin ningún signo aquí, estamos indicando multiplicación. Entonces se multiplica menos 3 por menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos menos, aquí está, y otro menos por menos, son dos signos iguales, aquí lo tenemos. Cuando son iguales, nos da como resultado positivo. Entonces menos por menos es más, son signos iguales, 3 por 2 son 6. Bien, es una manera de verlo. También podríamos representar esa misma operación de esta forma, como poner menos 3 por menos 2. Es otra forma de representar esa misma operación. Menos por menos, más, porque son símbolos iguales, y 3 por 2 son 6. ¿Ok? Tenemos otras situaciones, podríamos tener 3 por 4. No tienen signos. ¿Qué quiere decir? Que son positivos. Si no tiene signo este y no tiene signo este otro, son iguales. Por tanto, el resultado es positivo. 3 por 4, 12. Pero también lo podríamos ver así, como más 3 por más 4. Eso nos da como resultado, más por más, son iguales, nos da más. 3 por 4 son 12. ¿Ok? Vamos a hacer otros ejemplos. Como menos 3 por más 2. Viene siendo casi lo mismo que ese, ¿no? Menos 3 por más 2. Vemos que si lo representamos entre paréntesis, si no hay ningún símbolo aquí, quiere decir que es multiplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Igual, menos 3 por más 2, vamos a ver los signos. Aquí tenemos uno negativo, uno positivo, menos por más, son diferentes. Entonces, si son diferentes, el resultado es negativo. Entonces, vamos a poner negativo, 3 por 2 son 6, y listo. Ahí tenemos ese ejemplo. Lo podemos ver también como menos 3 por 2, es otra manera de representarlo. ¿Por qué? El 2, al no tener un signo, al no tenerlo ahí presente, quiere decir que es positivo. Entonces va a ser menos por más, menos porque son diferentes, 3 por 2 son 6. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ponerlos. ¿Qué pasa si tenemos 3 por menos 4? Aquí tenemos otra vez dos números, una multiplicación. Ese 3 no tiene signo, lo que quiere decir que es positivo. Ahí está. Y tenemos uno negativo. Son diferentes, más por menos. Aquí está, más por menos. Si son diferentes, nos da negativo también en ese sentido. 3 por 4 son 12. Entonces el resultado de más 3 por menos 4 nos da esto, menos 12. También lo podríamos poner como 3 por menos 4. 3 por menos 4, este no tiene signo, quiere decir que es positivo, más 3 por menos 4, menos, más por menos, son diferentes, el resultado es negativo, 3 por 4 son 12. Las divisiones también las podemos representar de diferentes maneras, ahí está. ¿Cómo podemos nosotros representar divisiones? Las divisiones, ya sabemos desde un principio que comenzamos a hacerlo de esta manera, por ejemplo, 4, vamos a poner otro, 6 entre 3. Este símbolo es el primero con el que comenzamos nosotros a ver divisiones, aparte del de la casita, ¿no? 6 entre 3 son 2. Entonces ya tenemos este símbolo que lo usamos para representar divisiones, pero también probablemente hayan visto esta manera de hacer una división, 6 entre 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2. 2 por 3 son 6, hacemos la resta, 6 menos 6 son 0, entonces el resultado es este que está aquí. ¿Sí? Ya tenemos dos ejemplos de cómo podemos ver divisiones. También tenemos otra manera de representar divisiones, que es con una diagonal, 6 diagonal 3, quiere decir 6 entre 3, y el resultado de 6 entre 3
es 2. Entonces tenemos otro signo, otro símbolo. Tenemos este que utilizamos como una casita para hacer divisiones. Y hay uno más que vamos a estar utilizando. Hay más formas, ¿no?, de representar divisiones, pero vamos a ver estas 4 maneras. 6 entre 3. Sé que a muchos no les gustan las fracciones, pero les comento que no es nada más que otra manera de representar una división, ¿no?, o razones y proporciones, pero lo podemos ver también así. Es una manera más de dividir. 6 entre 3 son 2, ¿ok? Tenemos estas 4 formas de representar divisiones. Voy a copiar otra vez el cuadrito de la regla de los signos para utilizarlo aquí, para acordarnos, porque vamos a ver ejemplos. La regla de los signos se puede aplicar tanto a multiplicaciones como a divisiones. Entonces vamos a ver ejemplos. Tenemos un 3 entre 3. 3 entre 3 es 1. Probablemente ya lo hayan visto y van a decir ¿por qué? Pues porque usamos ese, está muy sencillo. Es para comenzar, ¿no? ¿Cuál es el símbolo que tiene aquí? No tiene, por tanto es positivo. Acá tampoco tiene signo, por tanto es positivo. Entonces más entre más son símbolos iguales, quiere decir que el resultado es positivo. Entonces es más, 3 entre 3 es 1, ¿ok? Así funciona. Vamos a ver otro ejemplo, a lo mejor no tan sencillo como ese. Vamos a retomar el del 6 entre 3. 6 entre 3. ¿Por qué es que nos da positivo? Por lo mismo que comentábamos. Al no tener un signo aquí quiere decir que es positivo. Al no tener un signo acá quiere decir que es positivo. Entonces más y más nos da como resultado más, porque son iguales, ¿no? Aquí lo vemos. Y 6 entre 3 nos da como resultado un 2. Otra manera de representar eso sería como tener más 6, una diagonal, entre más 3. Ahí está. Tenemos de forma escrita, ¿no?, todos los signos aquí. Más 6 y un más 3. Más entre más son iguales, nos queda positivo. 6 entre 3 son 2. Pero ¿qué sucede si ya tenemos signos negativos como menos 6 entre menos 3? Sucede algo similar. Aquí tenemos negativo y negativo, menos entre menos son iguales. Aquí lo tenemos también. Al ser iguales nos da un resultado positivo. 6 entre 3 son 2, ¿ok? Son diferentes maneras de representar divisiones, pero viene siendo casi igual. Ahora vamos a ver qué sucede con la otra forma. Si tenemos 6 entre 3, ¿qué símbolo tiene este? Es positivo porque no tiene nada, y este tampoco tiene nada, por tanto es un número positivo. Entonces al ser positivos, este más entre más son iguales, por tanto el resultado es positivo. 6 entre 3 son 2. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucede en este caso, que tengamos menos 6 entre menos 3. Es otra manera de representar esa división. Es algo similar, es menos entre menos, son símbolos iguales, por tanto el resultado es positivo. 6 entre 3, 2, ¿ok? Ahí tenemos ese resultado. ¿Qué sucede cuando tenemos símbolos negativos y positivos mezclados en uno solo? Vamos a hacerlo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner más 10 entre menos 5. Aquí tenemos ya dos números, tenemos esa división, más 10 entre menos 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a checar los signos. Este es positivo, este es negativo, son diferentes. Más entre menos, aquí está, nos da como resultado negativo. Entonces el resultado de esta división es negativo. Es 10 entre 5, 2, ¿ok? Ahí tenemos otra forma de resolverlo. Y vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué sucede si ponemos menos 20 entre 4? Aquí tenemos un símbolo negativo y aquí no hay nada, por tanto este va a ser positivo. Si no tiene signo, recordemos que siempre se considera positivo. Menos entre más
son símbolos diferentes, nos da como resultado negativo. Entonces, aquí es negativo, 20 entre 4 son 5. Entonces, menos 20 entre 4 nos da menos 5. ¿Ok? Vemos aquí diferentes formas de representarlos. También podríamos verlos como al principio, ¿no? Más 10 entre menos 5 es otra manera y nos da como resultado menos 2. Es lo mismo, simplemente son dos formas diferentes de representarlo. Y en el caso de aquí sería menos 20 entre 4. Es lo mismo, solo lo estamos representando diferente. ¿Ok? Viene siendo lo mismo. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender o escribirme a este correo.